Lo mejor para endulzar tus días. Tortas y dulces Milita. Sabores del hogar para disfrutar. @tortasmilita en Instagram. Tasty Grill. Desde el 2018 con la mejor comida venezolana y hamburguesas. @TastyGrillLA en Instagram. Tus ideas hechas realidad en quegenial.cl. Cuadros diseñados para mejorar tus espacios. @quegenial.cl. Cambios Volando. Tu dinero llega rápido y seguro. Remesas desde Chile a Venezuela. @cambiosvolando en Instagram. Backstay. Los mejores para el estilismo y cuidado de tu cabello. @backstay_airclub en Instagram. Fletes y mudanza La Vinotinto. Seguridad, confianza y compromiso. Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este episodio de Desde Otro Lugar Podcast, invitándolos desde el inicio a suscribirse, a comentar y a ser parte de este proyecto, también darle me gusta y a la campanita para recibir todas las notificaciones. Hoy de verdad me siento muy orgulloso y complacido de tener a este invitado, porque forma parte de lo que va a ser la historia contemporánea de Chile. Un proceso histórico que para los venezolanos ha sido muy de contrapeso, pero desde el punto de vista de la democracia ha sido muy bonito vivirlo y más que todo ver cómo los países pueden llegar a acuerdos, a diálogos y de una manera u otra ponerse de acuerdo, valga el tema, para poder salir adelante y seguir en función de los derechos de las personas. Bienvenido, Javier Fusslocher, a mi programa Desde Otro Lugar. Muchas gracias, Héctor, por la invitación y gracias a todos quienes nos están viendo. Esperemos pasar un rato entretenido. Sí, así es. Bueno, Javier, yo quise indagar más en el tema. No quise vincular mucho con el tema político por el tema que es un poco sensible, pero quise ser parte de esta entrevista para conocer más lo que espera para Chile, porque es un proceso histórico, un proceso nunca se había visto. Creo que es la primera constitución que se escribe en democracia, entonces es un proceso histórico, como lo he dicho ya muchas veces, muy, muy, muy bonito. ¿Cómo te sientes tú de ser parte de esto? Orgulloso, primero orgulloso porque soy profesor de historia, entonces nosotros siempre miramos estos procesos desde el prisma, ¿no es cierto?, de la línea de tiempo, sí. Pero ahora lo estamos viviendo, o sea, somos parte y protagonista de la primera constitución escrita por la ciudadanía, es primera vez que la ciudadanía está inserta en la ciencia jurídica, que era un tema que siempre le tocaba a los comités o a las comisiones que fueron las que hicieron las diferentes constituciones, pero esta vez estamos dentro de un proceso democrático donde por primera vez nosotros vamos a escribir las reglas que van a dar con la conducción del Estado. Por lo tanto es emocionante, súper esperanzador y confiando en que todo se va a desarrollar bien y de manera eficiente en el tiempo que nos dieron. Claro. Yo quiero iniciar, antes de indagar a profundo con el tema, una pregunta que yo siento que todos los venezolanos quieran hacerla. ¿Tenemos que volver a hacer las maletas? ¿Sí o no? Yo no me voy a ir. No sé ustedes. Pero no, yo creo que, en el periodo de campaña, en la calle, cuando teníamos que entregar información, siempre nos encontrábamos con personas venezolanas o colombianas que claramente tenían una mirada negativa del proceso y aquí iba a ocurrir. Y hay una caricatura que yo le considero muy fea, que es la llamar Chilezuela, ¿no es cierto? Cuando uno habla un poquito más de derecho, cuando uno habla un poquito más de organización gremial, o cuando hablamos de temas que generalmente se asocian con la izquierda, empieza la caricatura de la Chilezuela, que yo encuentro que es una falta de respeto. Para todos los países. Para todos los países, especialmente para los venezolanos, porque lo está estigmatizando. Sí. Pero yo creo que no, yo creo que vamos a tener una constitución que va a garantizar una serie de derechos que no estaban garantizados, que va a establecer normas para el buen vivir y que además la constitución por sí sola no va a crear el cambio, sino que hay que elegir parlamentarios, claro, hay que elegir gobiernos nuevos, esto no es un trabajo de un año, por lo tanto claro, los resultados de lo que hagamos en este periodo de 9 meses o máximo un año recién se van a poder ver de manera material en un periodo de
4 o 5 años, por lo tanto queda tiempo, esto va a evolucionar y lo importante es que quede una buena constitución que deje las reglas claritas para todos. Claro. Mira, yo sé que tú eres profesor de historia, que eres amante de la fotografía. Este es un proceso inédito porque la democracia de Chile es una democracia muy, muy joven. Siempre en Latinoamérica creo que han sido uno de los países con la democracia un poco joven. Pero en todo este proceso, en estos 30 años, bueno, tú igual eres joven, igual que yo, pero ¿cómo ha sido para ti acumular experiencias y llevarla ahora a este punto de redactar, digamos, la carta magna del país? Yo creo que ahí no voy a coincidir un poco contigo. Yo creo que la de nosotros es una democracia larga. Lo que pasa es que tuvimos un periodo, claro, ¿no es cierto?, donde no hubo efectivamente democracia, pero nosotros tenemos una tradición democrática desde el periodo de la independencia. Claro. Y algo que nos posicionó como un país estable, pensando en los vecinos de Latinoamérica, es justamente que prontamente, igual a través de un proceso que fue muy poco democrático, logramos establecer orden a través de la primera constitución que dio norma y camino a Chile, que fue la del 33, y que luego ya se fueron democratizando. O sea, nosotros tuvimos una democracia, pero una democracia que fue por escalones, ¿no es cierto? Desde primero mantener el orden, luego abrir un poco la democracia a ciertos sectores, aumentar la alfabetización, etc. Pero creo que en general este proceso es histórico y quiebra esta línea porque, totalmente, de nuevo, es la gente la que eligió que actores que fueran representativos de la sociedad participaran en la redacción. Por lo tanto, vamos a tener mayor representatividad y ahora tenemos que tener mayor participación, que eso es lo que esperamos. Y si mal no recuerdo, la primera constitución de Chile participó un venezolano, Andrés Bello. Quiero saber de qué manera van a involucrar, no nuestra experiencia, sino, digamos, nuestros criterios, pues, como migrantes, a la hora de redactar esta constitución. Es súper interesante lo que mencionas tú, porque Andrés Bello era de los que tenía una opinión bastante poco democrática. Sí, sí. No hay que olvidar que Andrés Bello fue el que dijo que las clases menesterosas no requerían más educación que la que requería su oficio. Y que el resto, ¿no es cierto?, las discusiones importantes se resolvían en las escuelas de París. Sí, bueno, yo creo que en el contexto en el contexto del tiempo, de la organización de la República, se entendía. Sí, claro. Pero hoy día no, es justamente ese principio el que nosotros no tenemos que repetir. Y ahí es cuando todos están invitados a participar, o sea, las comunidades migrantes, porque a la larga todos descendemos de migrantes. Por supuesto. Aquí esto no es un tema de que Chile sea, ¿no es cierto?, 100% autóctono. Exacto. Yo mismo desciendo de migrantes que llegaron en el siglo XIX, que llegaron con una mano adelante y otra atrás, y que aquí forjaron su futuro, hicieron familia, ¿no es cierto?, crecieron, contribuyeron al país, que eso es lo más importante. Y por lo tanto la Constitución tiene que también escuchar la voz de las personas que son migrantes y que tienen que participar también de este proceso. O sea, a la larga me encontraba mucho, de nuevo voy a volver a mi tema de las filas, pero me encontraba en las filas con personas que me decían, no, es que yo no sé, una vez me encontré con un chico como de 17 años, la fila del Banco Estado, no, es que yo no vivo acá. Entonces, ya, pero no importa, eres del distrito 21, pensando yo. Que es bien grande el distrito. Claro, no, porque yo pensando que él no era de Los Ángeles, porque mucha gente no sabía el tema de los constituyentes. No, es que yo soy extranjero. ¿Y cuántos años llevas tú acá? No, yo llevo 4 años. Entonces lo más probable es que tus hijos van a ser chilenos. Entonces esta también es tu constitución. Por supuesto. Y infórmate y participa. Entonces eso es lo que uno tiene que entender y explicar también. O sea, que la constitución no va a ser solamente de aquellos que tienen la nacionalidad chilena, sino que de todos los que viven dentro de los límites del país. Claro. Otro de los temas que rompió el esquema político de la constituyente chilena en este aspecto es el tema de los partidos políticos. Se desligó totalmente el tema de los partidos políticos y ganó la Fuerza Independiente. Tú eres un vivo ejemplo de que, bueno, de que ganó la Fuerza Independiente la gente, que de verdad, la gente, digamos, de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo te sientes haber roto con ese paradigma de la vieja política, de que todo debe hacerse a través de los partidos políticos? Eso fue una victoria en general del país, yo creo. Porque la participación política estaba circunscrita a los partidos políticos. Por lo tanto, tú tenías que militar obligadamente o en la derecha o en el centro, en la izquierda o en los otros partidos que surgieron después
para participar de la vida política. Tú no podías participar como independiente. No podías ser presidente independiente, concejal independiente, alcalde independiente. Eso se podían dar un poco más, porque eran elecciones de una sola persona, ¿no es cierto? Pero en las competencias de lista era imposible. Por lo tanto, justamente lo que se pidió en el plebiscito fue que los partidos políticos no participaran del proceso, o no participaran de manera directa, pero ya tomándose o coartando el proceso. Y es por eso que los independientes tomaron la fuerza que lograron tomar a nivel nacional. Son 46 independientes los que lograron llegar, más los independientes con cupo, que son otros tantos más. Partidos emblemáticos como la Democracia Cristiana, que tuvo una serie de gobiernos, logró solamente un independiente, que es su presidente partido. Wow. Por lo tanto, eso te da una línea de cómo va a venir la política a futuro. Yo creo que la participación de los independientes va a ser cada vez más constante y va a ser más presente. Y la organización, hablemos de las organizaciones intermedias, no los partidos políticos van a participar, yo creo que de manera más directa en la política futura. Ahora, yo digo, ¿de qué manera son independientes? Porque evidentemente uno puede tener ciertas tendencias. A la izquierda, a la derecha, centro izquierda, centro derecha. Pero, ¿qué tan independiente eres a la hora de redactar una constitución o de tomar una decisión política? Es que la independencia, mira, cuando hablamos de la independencia, primero hablamos de una independencia formal, que era no estar afiliado a un partido político. Cuando tú estás en un partido político, tú tienes que regirte por las reglas del partido político, por los comités de disciplina. Sí. Si tú piensas algo que está fuera de ese marco, inmediatamente te castigan. Lo que nosotros buscamos, Independientes No Neutrales, creo que la Lista del Pueblo también, y otra organización independiente, fue justamente lo contrario. Fue poder tener diferencias de opinión, tener líneas de mirada diferentes, pero sentarnos toda la mesa entendiendo que había un bien superior, que era escribir una nueva constitución para todas, todos y todes. Entonces, en ese sentido, la independencia, cuando nosotros la recalcamos desde un punto de vista administrativo. No estábamos afiliados ni vinculados a un partido político y por ende no recibíamos órdenes de las cúpulas, que eso es súper importante. No teníamos financiamiento de partido. Exacto. Y cuando entendíamos financiamiento de partido hablamos también de empresas que financiaban proyectos políticos porque quieren incidir también. Totalmente. Y eso se vio mucho en las listas de la derecha, por ejemplo. Y además hablábamos de que éramos una fuerza ciudadana que venía desde las bases y que buscaba el cambio desde las bases, ¿no es cierto?, hacia las estructuras de poder existentes. Entonces, esa es la independencia que nosotros planteamos, esa es la independencia que nosotros buscamos y es la que logramos conseguir. Claro. Para indagar más a fondo en tu vida, Javier, quiero saber, ¿cómo es que tú decidiste, bueno, creo que por lo que estuve leyendo, decidieron por ti a la hora de ser constituyente, pero ¿cómo es que uno se prepara? Porque hay gente que se prepara para ser profesor, en tu caso, para ser periodista, para ser abogado. Pero ¿cómo uno se prepara para redactar la constitución de tu país, que va a ser el futuro de las próximas generaciones? No, es que nadie te prepara. Para eso nadie te prepara. Es como para ser padre, ¿no? Llega y tú te vas acomodando en el minuto. Pero sí entendí, junto con mis compañeros de trabajo también, que eso es súper importante recalcarlo, que en el momento de la prueba había que participar. O sea, no te podías quedar en la casa mirando desde el otro lado, no, sino que tenías que participar. Por lo tanto, participamos del apruebo sin ninguna organización, porque en Los Ángeles particularmente es complejo encontrar organizaciones que no estén ligadas a algún partido político. Sí. No hay organizaciones de participación ciudadana independiente, hablemos, más masiva, y por lo tanto nosotros buscábamos justamente algo que fuera independiente, que fuera en pos del apruebo, y no encontramos nada. Pero luego, cuando ya el apruebo gana, conocimos Independientes No Neutrales y participamos de Independientes No Neutrales. Como me gusta la fotografía, entonces yo quería participar en el área gráfica. Cuando yo hice la prefirma para firmar por un candidato independiente, cuando existiera el candidato independiente, claro. Entonces yo dije le dije al coordinador de distrito, yo quiero estar en el área de comunicaciones. Así que denme comunicaciones, pero todos participamos de la asamblea y todos hablamos y todos opinamos, y desde allí a los dirigentes de los COSOC, a algunos dirigentes sindicales, juntas de vecinos, personas que no tenían organización social, les gustó mi postura y me ofrecieron ser precandidato en ese momento. Con bastante miedo tomé la posta y luego ya me transformé en candidato y luego ya después en constituyente electo, pero yo nunca pensé que iba a ser el final así. Yo pensé que mi final llegaba hasta la candidatura nomás. Claro. ¿No? Ya. ¿Y sientes que todo tu proceso, eres, como ya mencionamos, eres súper joven, pero sientes que todo tu proceso de vida te llevó a este punto en el que estás ahora? Yo creo que sí. O sea, yo creo que en general hay un camino que uno va trazando y que te permite dar instancias de participación
que uno no lo conoce, o sea, uno después en retrospectiva puede verlo. Cuando participé de un sindicato, o sea, nunca me imaginé estar en un sindicato, o sea, casi me cuelgan, porque el sindicato tiene como en el prejuicio una connotación de izquierda, y que hay algunas personas que revolucionaria, por así decirlo. Y tú vas a dejar la escoba. Pero desde allí uno entiende que hay que ejercer un liderazgo, que tienes que participar, que es diferente cuando tú estás en el grupo, y otra cosa es cuando tú representas al grupo. Por supuesto. Y cuando el grupo, de una manera bastante micro, te entrega su soberanía para que tú decidas por el grupo. Y te da una responsabilidad tremenda, claro. Porque a veces lo popular no siempre es lo correcto, y a veces lo correcto no siempre es popular. Exactamente. Y por lo tanto, tú tienes que explicar por qué tomaste esa decisión y por qué la tomaste en función de todos los antecedentes que pusiste en la balanza. Y yo creo que eso es lo que a la larga te va preparando para ya ahora en las grandes ligas llegar a ser lo mismo, una buena representación de las personas que te eligieron y también de las que no te eligieron, porque eso también es importante, si uno tiene que representarlos a todas. Claro. Bueno, vamos a continuar con mucho más de lo que va a ser tu proyecto de vida, pero vamos a continuar, o vamos a iniciar, mejor dicho, con lo que va a ser la primera dinámica de nuestro podcast. Acá, Javier, tenemos nuestros 10 episodios de la primera temporada. Vas a escoger 2 episodios, los 2, cada uno representa una pregunta, y obviamente te voy a leer la pregunta y tú me tienes que dar tu respuesta. Te voy a dar para que elijas los 2 episodios. Del 1 al 10 tienes ahí para escoger. Vamos a escoger el 7, porque está Cristian ahí, una carita conocida. Sí. Y vamos a escoger el 3. Con las fiestas patrias, imagino yo ahí estaba, ¿no? Sí. Vamos a iniciar con el capítulo número 7 de nuestro podcast. ¿Qué país, esta es la pregunta que hace Cristian, qué país fue el primero en el mundo en tener un proceso de vacunación contra el COVID de manera exitosa? Te repito, ¿qué país fue el primero en el mundo en tener un proceso de vacunación contra el COVID-19 de manera exitosa? Opción A, Chile. Opción B, Estados Unidos. Opción C, Israel. Israel, po. Exactamente, O sea, de hecho ya no usan mascarilla. No, pero es que son... Siempre, a ver, aquí en Chile nos encanta... No, es que cómo lo están haciendo en Israel, en educación, cómo lo están haciendo en Finlandia. Pero también hay que entender cómo se compone una sociedad, y hay que entender que la sociedad israelí es tremendamente militarizada. Todos hacen su servicio militar, y por lo tanto allá una orden no es opcional. Exacto. ¿Te fijas? Entonces hay una disciplina. Exacto. Y una cantidad de población muy pequeñita también que permite efectuar, por ejemplo, vacunaciones masivas y con ese resultado. Claro. Vamos ahora con el capítulo número 3. Esto tienes que saberlo porque, bueno, eres chileno. Nombra 3 instrumentos que se utilizan para tocar cueca. Ya, la guitarra, el arpa y el pandero. Porque no me acuerdo de cómo se llamaba la cajita. Es que hay tormento, hay acordeón, bandurria, batería. No, bandurria no la he escuchado nunca. Excelente. Bueno, de esta manera, esto fue la acepción de nuestros primeros episodios. Javier, ¿qué planes tienes para llevar en primera instancia a la constituyente? Cuando nosotros, todos los ejes constitucionales son importantes, ¿ya? Y lo importante también es que lo que emane de la ciudadanía. Pero nosotros siempre como equipo constituyente dentro de una lista de 6 candidatos, cada uno tenía sus prioridades. Por supuesto. Yo tenía una candidata que para ella la prioridad era el patrimonio como derecho humano, y eso también a través de mí va a llegar a la constituyente, que es de Lota. Pero en el caso mío eran 3 puntos importantes. El primero... porque soy educador, tema de la educación y los derechos de niños, niñas y adolescentes que tienen que estar garantizados en la Constitución, no solamente declarados en los tratados internacionales, sino que también garantizados, para que no tengan una serie de políticas superficiales que es la que hoy día permiten un cename y una serie de vulneraciones al respecto asociadas a la infancia. En segundo lugar, por mi vivencia como dirigente sindical, la negociación ramal y la agrupación a través de gremios, porque es súper importante cómo los trabajadores también ejercen la posibilidad primero de agruparse y luego de exigir también que se respeten sus derechos. Por supuesto. La idea siempre, o la dupla virtuosa, es que si a la empresa le va bien, al sindicato también le va bien, y ambos tienen que colaborar en eso. Pero también hay que dar ciertas normas de democracia interna en las empresas privadas para que efectivamente la asimetría del poder sea menor y se pueda tener también buena representación. Y diálogo, por supuesto. Y diálogo, que a veces no ocurre.
Y lo último, yo creo que el tema de la corrupción. Yo creo que gran parte de lo que hoy día estamos sufriendo como sociedad, la escoba con las instituciones, ¿no es cierto? Una erosión de la confianza pública tremenda. Los propios partidos que tú mencionabas, que tienen el 2% de aprobación, es justamente por la corrupción, por el cohecho, por las malas prácticas que se han generado y que han generado una desconfianza en la población. Pero sabes que he leído que Chile es uno de los pocos países más corruptos o menos corruptos, perdón, de Latinoamérica. ¿Qué opinas tú de eso? No. Lo que pasa es que cuando tú escuchabas a un extranjero hace 6 años atrás, entonces te decían, no, se te vaya a ocurrir ofrecerle plata a un carabinero chileno porque no es como en Perú o no es como en Argentina. Y es verdad. O sea, a priori, cuando tú te topas con estos eventos, es verdad, o sea, no ocurre. Pero hay una corrupción que estaba escondida y que era la corrupción que, por ejemplo, financiaba la política de manera ilegal, que financiaba las leyes. No hay que olvidar una ley de pesca que fue dictada por las propias empresas y que fueron dineros para campañas de ciertos partidos políticos. Y no hay que olvidar tampoco la corrupción interna dentro de las Fuerzas Armadas. Pero esa es una corrupción que se basa en la poca fiscalización y en la libertad para manejar grandes recursos del Estado que pueden ser aprovechados de otra forma. Claro. Pero no hablamos todavía de una corrupción sistemática, a nivel de, no sé, no podría nombrar un ejemplo concreto, pero sí hay que pararla. O sea, claro, hay que frenarla. Porque si tú no la frenas, finalmente entonces te permeas y terminas... Es como una bola de nieve. Se va sumando. Y la corrupción en sí es un atentado a los derechos humanos. O sea, cuando una persona se enfrenta a una institución que es corrupta, difícilmente tú puedes lograr una garantía de derecho allí. No, claro, que cuando le robas al Estado, le estás quitando la oportunidad del mismo Estado de generar un beneficio a la comunidad en el tema de derechos, en el tema de educación. Entonces, igual también tú mencionaste que va a ser considerado como un delito. Es que no, ya es un delito. Lo que pasa es que hay estándares de probidad. Y los estándares de probidad, si bien están declarados en la Constitución, en la reforma constitucional del 2005, no logran expresarse de manera correcta en ley, porque estamos acostumbrados aquí en Chile a actuar en base a los hechos consumados. O sea, después de que ocurre, entonces hacemos la ley. Por ejemplo, después de la ley de pesca, se hizo una ley anticorrupción más estricta. ¿Te fijas? Sí. Pero no somos preventivos. Entonces, también hay otra frase que es como típica, que es echa la ley, echa la trampa. Y claro, sigue el financiamiento ilegal de la política a través de subterfugios legales, sigue existiendo, por ejemplo, licitaciones, como la licitación del caso LED aquí en Negrete, donde efectivamente había una terna, las luminarias, y nadie verifica efectivamente si esas son las ternas. Se cumplió o no, claro. Exacto, y pasa también porque les faltan atribuciones a órganos fiscalizadores en todo sentido. No hay un ente regulador. El Banco Central no tiene atribuciones, por ejemplo, para fiscalizar y castigar la corrupción o los monopolios. Las municipalidades, los consejos municipales no tienen atribuciones para poner también mayores líneas de fiscalización a la labor del alcalde. Claro. Entonces, en todo nivel se requiere más fiscalización. Ya entiendo. Claro. Bueno, vamos a continuar con mucho más de este podcast porque vamos ahora a iniciar la sección de cultura chupística. Pero sin chupística. Bueno, continuamos con mucho más de este podcast. Acá continuamos con esta dinámica. Javier, esto es cultura chupística. Acá tienes varios colores que vas a sacar. Vas a sacar 3 colores. Y luego vamos a iniciar con la dinámica de cultura chupística. Te invito a que saques el primero, por favor. Vamos a sacar... pero acá están como los colores de mi campaña. Así que vamos a sacar. Saca 3. Vamos a sacar los colores de la campaña. Sí, ya. El color rojo es, permito por acá, es astronomía. Nombra 5 planetas del sistema solar. Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno y Marte. Ajá, ahí estamos. ¡Bien! El siguiente color es el azul. Di es de palabras. Di 5 palabras terminadas en N, tales como camión. Camión. Sí. Avión. Maratón. Ajá, 3.
Ajá, van 3. Ya, a ver, calma. 5, 4. ¡Ay, con tiempo! Sí. Chuta. 2. Pentatlón. 4. Y ya es una estupidez, no, eso no es. Elección. Ahora el último color es el color, permíteme, el color fucsia. Es mundo. Nombra 5 presidentes de algunos países del mundo. ¿Actuales o...? Presidentes en cualquier tiempo. Ya. Evo Morales. Ajá. Donald Trump. Ajá. No es presidente, fuera, es primer ministro. Hay una diferencia. Michelle Bachelet. Ajá. Ricardo Lago. Ajá. Eduardo Frei. Ah, ya. Para matar rápido, porque por lo seguro. Son primeros ministros, po. Sí. La Margaret Thatcher no es presidente. Pero está bien. Aplauso porque superaste esta prueba de cultura chupística. Enviaste lento. Sí, bueno, igual tienes que ir probando la rapidez para lo que va a ser esta nueva constitución de Chile que mira, cuando fue electa, a mí me escribieron muchos amigos que están en diferentes países del mundo. ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo, relájense, cálmense, que cada país vive su proceso de manera distinta. O sea, es que de verdad, y te soy sincero, Javier, tenemos un trauma, de verdad. Porque el tema de Perú, o sea, es una cosa loquísima lo que nos pasa, que todas las elecciones queremos que va a pasar lo mismo que Venezuela, que... Mira, lo de Venezuela es una cosa que aún no tiene explicación. Porque ni políticamente tiene explicación, es una cosa de verdad que ni nosotros podemos entender. Pero es una lección. Es una lección para los países, para nosotros, para el mundo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay que tomarlo como lo que no se debe hacer, como que la política que no se debe realizar, pero cada quien tiene sus perspectivas, se respetan, cada quien tiene sus ideas, y yo creo que es lo importante, llegar a un mundo en el que puedas dialogar y entender que todos tenemos ideas distintas. ¿Cómo van a hacer para converger todas esas ideas que son muy distintas en esta constituyente? Diálogo y diálogo. Y paciencia. Porque una de las virtudes que tiene la convención es la forma en que quedó. Para mí es una hermosísima. Que es un abanico de colores Yo la vi hermosísima. O sea, nadie quedó en una mayoría absoluta que obligue al resto a actuar de manera determinada. A someterse, sí. Hay que decir sí que el ala progresista es mucho más grande que el ala conservadora. Y eso también es bueno. Pero dentro de esta ala progresista, democrática, también hay, ¿no es cierto?, diferentes colores, diferentes tonos, ¿no es cierto?, diferentes principios, pero todos apuntan hacia lo mismo. Por lo tanto, yo creo que todos tienen que estar abiertos a escuchar y a ir a dialogar, y lo más importante, que cada convencional va a ir a convencer a 154, pero también tiene que estar dispuesto a que lo convenzan. Por supuesto. Claro. Entonces, desde ahí parte, ¿no es cierto? Yo creo que van a haber posiciones extremas, pero van a quedar rápidamente aisladas, porque la mayoría quiere acuerdo. Claro. Bueno, hay un tema que quiero indagar profundamente, y es el tema, porque me toca mucho, es el tema de la educación. Javier, tú lo mencionaste, que bueno, en Chile creo que no es un derecho todavía. Me corrige si me estoy equivocado. Sí. Pero es un tema complejo, el tema de la educación en Chile, porque es una educación muy, muy, muy costosa. Entonces, o sea, no es que sea tan... A ver, lo que pasa es que aquí la Constitución actual está llena de libertades, ¿ya? Pero no garantiza derechos. Entonces tenemos una serie de libertades, pero no hay derechos. Entonces, por ejemplo, tenemos la libertad de educarnos dentro del proyecto educativo que nosotros sintamos que es el mejor, que nos va a permitir desarrollarnos de mejor manera o que responde mejor a la necesidad de la familia. Pero los proyectos educativos también tienen costo. Y tenemos un sistema educacional que lo que hace en sí es reproducir desigualdad. Tenemos los colegios A, donde se educa a los gerentes, a los futuros ministros, incluso aquí dentro de las localidades, ¿no es cierto?, existen estos colegios. Y después tenemos los colegios B, donde están los mandos medios de élite municipal, particulares subvencionados. Que es la mano obrera de esos. Y luego viene, y después vienen los otros, que son los colegios donde suena feo, pero donde te tocó. ¿Te fijas? Y cada uno de ellos, si bien tiene un marco curricular similar,
tienen funciones diferentes, tienen orientaciones diferentes, y no hay un marco de calidad, hablemos de calidad, que permita decir, oye, aunque estudie en el A, en el B o el C, yo tengo las mismas oportunidades de ser y desarrollarme como yo quiera. Y eso es lo que nosotros buscamos, que exista derecho a la educación. Cuando hablamos de derecho, hablamos justamente de no depender de la tómbola, por ejemplo. Que las familias están esperando un sorteo a ver si el hijo quedó en el colegio. La beca para poder ahorrarse ese tema del costo. Exacto. Y que además haya trayectoria, porque las personas no dejan de estudiar cuando llegan a cuarto medio aquí en Chile, ¿te fijas? Sino que debe haber una diversidad de formaciones para que las personas puedan estudiar, puedan diversificar su aprendizaje, dependiendo de obviamente su interés o su profesión, pero que exista al menos esa cobertura que permita una trayectoria educativa más amplia. Claro, pero ¿sabes? Una cosa que a mí me impactó mucho del tema de Chile, yo sabía que la educación era privada y todo, y bueno, privada en el tema de que se tiene que pagar, pero que te tengas que endeudar 20 años, hasta 20 años, no sé cuánto el tiempo, para una carrera universitaria, eso a mí me generó como cierta ansiedad. Y yo decía, pero ¿cómo tanto? O sea, te endeudas 20 años para una carrera y también 20 años más para una casa. ¿En qué momento tienes tiempo para vivir? Pero es que esa es la gracia del sistema. O sea, el sistema vive de eso. Si nosotros vemos el tema universitario, por ejemplo, hablamos de... ¿No crees que es mucho tiempo? Obviamente, o sea, hay un interés que es horroroso y que finalmente tú terminas pagando 5 o 6 veces tu carrera. Exacto. Pero hay un tema social también donde se entiende y se ha malinterpretado una meritocracia tóxica, ¿ya? Donde decimos, no, es que el mérito, ya, pero ¿el mérito quién te lo da? Finalmente se entiende equivocadamente que una familia, para que logre surgir, tiene que enviar al hijo a la universidad, por lo tanto tiene que endeudarse, y por lo tanto el gasto lo vale, y por lo tanto la persona egresa de la universidad endeudada. Exacto. Comienza a trabajar, se le empieza a cobrar la universidad y empieza a endeudarse porque trata de tener un crédito hipotecario. Y por lo tanto, el chileno vive de las deudas. ¿Te fijas? Entonces hay un círculo vicioso porque finalmente el chileno paga las deudas, vive para vivir, ¿no es cierto? Desde la deuda. Para sobrevivir. Pero también esa deuda llega a alimentar un sistema bancario, un sistema comercial, que es el mismo que se nutre del sistema de pensiones. Entonces es un círculo muy poco virtuoso en el cual la persona finalmente alimenta un sistema y el sistema, claro, cuando tú dices, no, Chile es una isla en lo macroeconómico, por supuesto, si todos nosotros estamos alimentando el sistema. El sistema, por supuesto. ¿Te fijas? Claro. Entonces Chile nunca va a quebrar porque Chile siempre va a tener dinero. ¿Y dónde está ese dinero? En las AFP. Claro. Quiero que me expliques si esto va a cambiar, va a evolucionar, se va a distorsionar con la Constitución, con la nueva Constitución. Yo creo que van a cambiar algunas cosas que son de plano y pilares básicos: derecho a la salud, derecho a la vivienda, que hoy día tenemos una crisis de la vivienda, los derechos de agua, y respecto también de cómo se hacen las concesiones de los recursos naturales. Yo creo que ahí va a estar una discusión, pero muy difícil, clave, ancla. Otra cosa también que a mí me impactó mucho, o sea, la gente tiene propiedad por el agua. Y no solamente por el agua, por las minas. Es una cosa, o sea, no, desde el punto de vista de extranjero, para mí fue una cosa absurda. O sea, ¿cómo es que tú puedes ser dueño de una montaña, del agua, de la fuente? O sea, pero es que pasa porque hay un discurso de la derecha que está súper bien marcado y que tiene una arista ideológica también, que es de la Escuela de Chicago, que declara que el Estado es un mal administrador y por lo tanto los privados son mejores administradores, y el Estado tiene que ser chiquitito para que los privados puedan ocuparse de aquellas áreas en que el Estado no puede llegar a solventar. Claro. Y eso finalmente permite el lucro. Pero al final, cuando hay problemas, ¿a dónde van? Al papá Estado. Exacto. Porque los mismos que invierten van al papá Estado y te desproteges. Por supuesto. Porque no tienes tú quien te resguarde como consumidor, como ciudadano. Cuando tú peleas con una empresa transnacional, y nosotros vemos aquí afuera de Los Ángeles está lleno de eólicas, y las comunidades, cuando quieren combatir a las eólicas, bueno, no tienen herramientas. Por supuesto. ¿Te fijas? Pero la eólica sí tiene herramientas para tener garantías, ¿no es cierto? Sí. Contratar ex personal del Estado y que ahora trabaje en la eólica y genere los proyectos de eólica para las... Sí. ¿Cachai? Una cosa que va... De nuevo. Entonces nosotros lo que buscamos es más garantía. Es tener un Estado que te proteja, que te dé garantías de que efectivamente vas a tener derechos. Creo que en materia económica no vamos a ver un cambio trascendental. O sea, que vamos a pasar a un sistema centralizado típico de los países comunistas. No.
pero sí que vamos a tener un sistema liberal mucho más normado, mucho más reglado, mucho más similar regulado al que tienen los países de Europa. Yo creo que Chile siempre ha sido un experimento, Héctor, desde todo me he dado cuenta. Desde todo punto de vista. Yo Sí. creo que todos los ojos del mundo hoy día están en nosotros para ver cómo logramos cambiar el sistema neoliberal en algo un poco más social. Es que lo cambiaron con esta constituyente, que es una como tú mencionaste, es un abanico de ideas, de propuestas, de cosas que desde el punto de vista, o sea, de afuera, porque yo soy extranjero, para mí es hermosísimo todas las ideas que convergen allí. Quiero también saber, Javier, que uno de los focos de una constituyente es reformar el Estado. Va a ser reformado el Estado chileno, va a haber nuevos poderes públicos, se van a fusionar poderes. ¿Qué ideas tienes tú pensado? Y si has hablado con algunos colegas tuyos electos para ver qué van a hacer con el tema de los poderes públicos en Chile. Bueno, conmigo llegan 11. Somos 11 los que llegamos juntos, así como el grupito. Y hemos tenido conversaciones con otros constituyentes y bueno, hay dos temas que son clave. Uno, la descentralización, lograr descentralización de manera efectiva, o sea que no todo se concentra en Santiago y que todas las decisiones políticas, económicas pasan por Santiago, sino que darle más autonomía a los gobiernos locales. Y el equilibrio de poder, y el equilibrio de poder entre el presidente y el parlamento. Hoy día el presidente tiene una serie de atribuciones que son excesivas y que impiden cualquier reforma. Pensemos que para las pensiones, las tablas de mortalidad establecen que yo voy a vivir 110 años, probablemente no voy a vivir 110 años, y eso se puede cambiar con la iniciativa exclusiva del presidente. El presidente firma y se cambió. Entonces todo... Sin eso no hay forma. No hay forma. Entonces los parlamentarios pueden hacer 100, 200 leyes y no, porque eso es iniciativa exclusiva del presidente. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio, que el presidente pueda tener obviamente su iniciativa, que el parlamento también, y que también ambos se puedan fiscalizar y ambos pudieran también tener una capacidad de poder dialogar, porque también cuando el presidente pierde respaldo, como lo vemos hoy día, hay también ingobernabilidad. Por supuesto. Quiero saber... Va a haber, en el tema del Congreso, van a seguir, no sé si tienen pensado fusionar, hacer una sola sala, en este caso sería un solo Congreso de un Parlamento, o va a seguir bicameral. ¿Cómo tienen pensado el tema del Tribunal Constitucional? Hay dos, el Tribunal Constitucional quedó bien golpeado por el tema político, o sea... es importante que exista el Tribunal Constitucional, pero sí hay que ver el tema de los nombramientos. O sea, eso que no sean nombramientos del presidente. Porque es como que, bueno, yo decreto una ley y si no, me la sancionas tú, pero yo te elegí para que tú me la sanciones. Claro, pues se dejan amarrados ciertos cargos para futuros gobiernos. Pero en respecto del Parlamento, no tengo yo todavía, estamos en estudio, una política o una visión clara de si debe ser bicameral o unicameral. Hay muchos que quieren unicameralidad, pero la unicameralidad también va a depender de la representación territorial que efectivamente vamos a tener en el Parlamento, porque si vamos a tener un Parlamento donde vamos a tener pocos representantes para una gran cantidad de población, entonces tampoco va a ser representativo en sí. Entonces, si esto se complementara con parlamentos locales, podríamos decir que sí. Pero hay un sistema que hay que articular y como todavía no hemos llegado a ese puente, dijo César, no me preocupo. Pero a mí me interesa la representatividad más que si fuera bicameral o unicameral. La representatividad y la efectividad, que sea rápido. Y a veces eso no pasa. No pasa porque tienes que pasar por el Congreso, luego por la Cámara de Diputados, luego por el Senado. O sea, es una serie de trámites que al final, no sé, una ley te la pueden aprobar en 3-4 meses, dependiendo de la discusión. Entonces, al final es tardío. O sea, a veces la ley llega tarde. Es tardío, pero tiene el punto de vista positivo de que evita que por ejemplo, un sector político que pudiera conquistar la mayor parte del Senado pudiera tomar acciones de manera autocrática, ¿no es cierto? Y el resto, también. O sea, son como barreras también que evitan que uno se apodere, ¿no es cierto?, del marco legislativo, pero que también le dan lentitud y ralentizan el proceso. Otra de las cosas que es más controversial en el tema de constituyente es el tema del poder y la autonomía, y que recientemente en Chile hubo un foco con respecto a esto. ¿Cómo se va a manejar con lo que tú has conversado con los 11 colegas tuyos ya electos, con los otros? ¿Va a ser un poder plenipotenciario? ¿Va a ser un poder que va a estar más allá del presidente? ¿Cómo se maneja? Porque evidentemente ustedes también fueron electos por el pueblo, pero también deben someterse
a un lineamiento estructural dentro de un sistema. Hay toda una discusión hoy en día con ese tema. Pero yo creo que es súper sencillo. O sea, primero el proceso... nosotros tenemos que legitimar el proceso y tenemos que estar felices por el proceso. No podemos, una vez electos, decir, oye, esto era todo malo. Y si nosotros logramos crear cambios con las reglas que nos dieron, a pesar de que nos perjudicaban, entonces, ¿por qué nosotros no podemos generar esos mismos cambios con las reglas que ya están? Particularmente los 2/3 a mí me gusta. Yo creo que nos obliga a dialogar. O sea, y eso es importante. Por supuesto. Y en general, si nosotros lo pensamos, el poder constituyente, en este caso, sí bien emana de una fuerza, ¿no es cierto?, que es popular y que le da la atribución a un grupo de personas para establecer los marcos, ¿no es cierto?, que van a normar la vida en común. Sí, no tenemos que desconocer que existe un marco institucional y que tenemos que respetar ese marco institucional y que esos cambios tienen que ser dentro de ese encuadre. Claro. Ya quiero saber también, porque hay mucha gente, cuando empezó el tema del estallido social, como se llama, me preguntaban mucho también el tema de afuera, ¿qué es lo que está pasando en Chile? ¿Qué es lo que pasa en Chile? Yo quiero desde tu perspectiva, desde la perspectiva de Javier Fusslocher, ¿qué pasó en octubre 2019 en Chile? Bueno, pasó lo que todos esperábamos que pasara. ¿Pero por qué no había pasado antes? Porque no... lo que pasa es que se conjugaron una serie de factores que ya fueron detonando. O sea, yo creo que el que diga esto no hubiera pasado con otro gobierno, miente. Hubiera pasado igual. Pero nosotros siempre, como chilenos, uno veía la televisión, oye, ¿y a qué hora vamos a reclamar? Claro. Y los medios te bombardeaban con que robaban, con la colusión, los pollos, el papel tisú, los políticos, el caso Penta, y tenías todo el día un bombardeo de medios que no había ocurrido antes, donde a la gente la empezaron a enojar. Y se te empieza a enojar y te empieza a molestar porque había impunidad. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo se plasma esto? Con los famosos 30 pesos. Y claro, tú dices 30 pesos, yo me encuentro en la calle caminando 30 pesos. Claro. Pero para una familia en Santiago, 30 pesos significa un alza en el presupuesto general y por lo tanto ya viven. Hoy día una familia de clase media en Santiago ya vive con límites. Y 30 pesos son más límites todavía. ¿Y quiénes iniciaron esto? Los estudiantes, como siempre, porque no tienen nada que perder. Por supuesto. ¿Te fijas? Entonces partieron los estudiantes y yo creo que el punto gatillante, fíjate, fue el cierre de los metros. Sí. Cuando la gente salió de su trabajo cansada y se encontró con que los metros estaban cerrados y viven a 3-4 horas de su lugar de trabajo, ya estallaron. Entonces ahí yo creo que el estrés colectivo que tienen los santiaguinos estalló y eso se dispersó al resto de las regiones y vimos lo que pasó. O sea, hoy día lamentablemente estos procesos de quiebre son violentos. Si nadie puede decir, nunca han sido pacíficos. Fue muy sorpresivo. Bueno, yo acá en Los Ángeles estuve viendo desde afuera. Bueno, acá fue más... Fue tranquilo. Yo decía, pero igual la marcha más grande de Chile fue una cosa, o sea, para mí hermosísima, porque yo marché muchas veces en Venezuela también y uno marchaba con miedo, porque uno no sabía si iba a regresar, si te iban a tirotear, o si te iban a robar, o si te iban a... O sea, era una cosa que uno marchaba con miedo, pero la convicción de querer un mejor país era mucho más importante. Entonces, verla, y bueno, también ver los índices de violencia que hubo, el tema de la quema del metro, también fue un shock para nosotros como migrantes, como venezolanos. Entonces, no sé cómo tú viviste esa experiencia. Yo lo viví desde la televisión. Nosotros trabajábamos y se suspendieron las clases esos días, me acuerdo. Salí a marchar también aquí en Los Ángeles, pero aquí en Los Ángeles siempre las marchas eran más pacíficas. Parece que al final ocurría algo siempre en la plaza, pero era como una cosa pequeña en relación a unas marchas pacíficas que se estaban dando. Pero cuando tú veías en la televisión, efectivamente la televisión... A ver, la televisión también, los medios manipulan, ¿no es cierto? Y se comprobó después, efectivamente, que habían directrices del gobierno para mostrar ciertas cosas, ¿no es cierto?, en pos de otras. Por lo tanto, siempre se privilegiaba la quema, se privilegiaba el desastre, la violencia y no la marcha pacífica. Pero era lo que tenía que ocurrir. ¿Sabes? Lo que pasa es que si aquí en Chile tú no haces escándalo, nadie te pesca. Eso siempre me han dicho. Siempre me han dicho. Entonces, te aseguro, pero no estoy validando la violencia desde ningún punto de vista,
Pero si aquí hubiéramos tenido 50.000 personas marchando pacíficamente y cantando por las calles una semana completa, no hubiera pasado absolutamente nada. Sino que fue el desgobierno, el descontrol de ver que habían conatos de violencia que estaban siendo muy mal controlados, que los militares no querían salir a la calle, ya hay que decirlo, no querían tomar la papa caliente, como uno dice. Era difícil. Y por el proceso histórico que ha tenido Chile. Se empezó a extender en las regiones. O sea, no era Santiago, era Valparaíso, era Puerto Montt, era Aysén. Entonces, al final, como no hubo una respuesta, lo que vimos fue más violencia. Y el actuar tampoco de las fuerzas policiales no fue el mejor, digámoslo. Entonces, fue todo más caldo para esta sopa que se fue cocinando y que a la larga hace que esto sea aún más violento de lo que debió ser. Fija, pero no es validar la violencia nuevamente. Pero bueno, llegamos a este punto. Esos procesos de quiebre social finalmente se dan así. O sea, el que ha estudiado historia, ninguna constitución en nuestra historia se ha hecho de manera pacífica. Ninguna. Bueno, la de nosotros se hizo, con un presidente totalmente electo, pero él ya había tenido un quiebre cuando le hizo un golpe de estado al presidente anterior en ese aspecto, pues. Javier, ya para ir despidiendo un poco el tema de la entrevista, de verdad complacido y agradecido por aceptar mi invitación. Para mí es muy importante porque nos estamos adaptando a Chile, queremos ser parte también de su historia, dar nuestros aportes, no desde nuestra experiencia, porque no somos ejemplo, o somos ejemplo de lo que no se debe hacer quizás, pero sí para aportar al país que nos ha recibido, que nos ha tendido la verdad, abierto las puertas a las posibilidades, a nuestros sueños. Esto para mí es un sueño y de verdad yo estoy agradecido con Chile y con todas las oportunidades que nos da como venezolano. Quiero que me cuentes qué va a ser después de, aún no se ha instalado la convención, pero qué va a ser después que tú termines ya de redactar la constitución, qué va a ser de Javier en esos próximos años. Lo primero es defender la Constitución. No hay que olvidar que hay un plebiscito de salida. Por lo tanto, no es que todo ya esté dicho. O sea, todavía los chilenos tienen que probar o rechazarla, tienen la oportunidad de decir, bueno, este texto nuevo no me gustó, entonces me voy a quedar con el antiguo. O al revés, pues es mucho mejor que lo que había, entonces voy a votar. Claro. Por lo tanto, mi primer objetivo es defender el texto que salga. Y por ende tengo que jugármela porque sea el mejor texto constitucional posible. Y después, volver a trabajar, yo creo. Volver a la vida normal. Volver a la vida normal. Pero a agarrar mi cámara fotográfica y la tengo ahí llena de polvo. No te ves en la política, no sé, incursionando en un concejal, como alcalde, como gobernador. Quizás en 10 años, 15 años a la presidencia. No. Mira, nunca digas nunca, dicen por ahí. Porque yo dije, nunca voy a participar de una elección. Y ahora, es que es muy raro ver jóvenes en política. Es muy, muy raro, de verdad. Pero es que esta vez se pedía eso. O sea, si nosotros vemos, en general, nosotros tenemos un parlamento la convención es mucho más joven que el parlamento. Y uno de mis compañeros, por ejemplo, de grupo, tiene 22 años. Wow. ¿Te fijas? Entonces, tenemos de todo el espectro, pero la mayoría es gente joven. Hablamos de gente joven. Yo tengo 32, pero no creo que ya sea tan joven, pero la idea era tener caras nuevas, tener ideas nuevas, porque ya teníamos las mismas personas que venían desde el retorno de la democracia, que todavía están aquí y algunos todavía llegaron a la convención y están dando la hora, pero la idea es ir renovando. ¿Te fijas? Y eso es como Pero por eso te digo, o sea, ¿cuáles son tus expectativas? Entonces, imagínate, si ves a los mismos de siempre en los cargos públicos, ¿por qué no Javier Furlocha, el alcalde de Los Ángeles? Podría ser. No, yo creo que las cosas las van a ir dando el tiempo. Yo creo que... Bueno, si el tiempo te dio la oportunidad de estar aquí... Pero no te voy a decir nunca, porque después van a sacar el podcast y van a decir, mira, ahí dijo que nunca. Él nunca va a ser alcalde, ahí lo dijo. Pero no, hay que ir viendo y viendo cómo evoluciona también Independientes Neutrales. Me gusta la orgánica, me gusta como grupo. ¿Podría ser partido político? Puede ser. Pero por el momento somos fuerza política. Claro. Que no es lo mismo. O sea, no estamos reglados dentro del partido. Pero te aseguro que posteriormente de la nueva constitución van a nacer muchos partidos políticos nuevos y algunos partidos más caducos van a desaparecer. Yo creo que eso es natural de la evolución política.
Así que esperamos... Y del progreso y del avance. Exacto, y de las ideas. Y esperamos que eso sea siempre en pos de fortalecer la democracia, fortalecer la república, porque eso es todo lo que nosotros buscamos. Claro, así que bueno, a la comunidad venezolana en Chile, aún no hagan la maleta, vamos a esperar que redacte la Constitución y bueno, dar nuestros aportes también y nuestro conocimiento también, ponerlo al servicio del país que nos ha recibido. Javier, ya para... ¿Sí? Y participar, yo creo que eso es súper importante, participar. Sí. Están los canales de participación que no son feo, pero no son exclusivos para los chilenos. Aquí todos tienen que participar. Entonces, contáctenos en nuestras redes sociales, contáctenos en Instagram, Facebook. Que van a salir acá abajo. Claro, no solamente acá, sino que hablemos a nivel nacional. Hay INN en todos los distritos y en todos los distritos se necesitan voluntarios y se necesita participación y bienvenidos todos los que quieran participar. Así que ya saben, contacten Javier Fusslocher para cualquier opinión, comentario y digamos y sugerencia, ¿no? Para lo que va a ser la redacción de la nueva Constitución de Chile. Javier, ya para ir despidiendo este podcast, vamos a iniciar la sección de viajes por el mundo. Bueno, Javier, como nuestro agradecimiento es bastante desde nuestros auspiciadores de Tortas Milita, que puedes buscarla en Instagram y en Facebook, Tortas Milita en Instagram, te entrego este obsequio. Muchas gracias. También un emprendimiento venezolano que, bueno, le ha dado muchas satisfacciones personales a nuestra comunidad y que hoy forma parte de este podcast que nos auspicia y te llega este obsequio para ti. Muchas gracias. Así que, me encantan las tortas, así que ahí vamos a estar viendo a Tortas Milita. @Tortas Milita en Instagram. Acá tenemos 194 países que conforman el mundo, perdón. Ahí vas a escoger 10 países, los vas a leer el país, la capital y me vas a decir el número. Cada país representa una pregunta. El país no tiene que ver con la pregunta, es una pregunta de cultura general o preguntas personales. Quiero que tomen el primer país de viajes por el mundo. Vamos a ver. Yo que he viajado. Nigeria. Y la capital es Abuya. Ajá. ¿Y el número? 130. La 130. Vamos a ver. 130. Vamos a buscarla por acá. Acá está la 130. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Tu vida personal o tu carrera profesional? Qué difícil. Es que las dos son importantes. Pero yo creo que la más importante siempre es mi vida personal porque tiene que ver con mi familia. Claro. Excelente. Políticamente correcta la pregunta. Ahí te la que cortar políticamente. Ya, esta es la 41. Ajá. El Vaticano. Con la capital en Ciudad del Vaticano. Muy santo. Sí, la 41. Muy apostólico. Es la siguiente. Javier. ¡Wow! Qué rara esta pregunta, pero vamos a verla. Yeah. ¿Hablarías con Hugo Chávez si pudieras? Sí, pues. ¿Qué le dirías al expresidente Chávez? No sé. Primero yo creo que le preguntaría cómo está, ese es el rapport previo, no le va a preguntar de golpe, diga, chuta, ¿qué pasó? ¿Te fijas? Pero es súper importante ¿por qué no me podría negar a hablar con él? Porque tampoco me podría negar a hablar con alguien de otro color político. Yo creo que hoy día nosotros vemos, hay personas que abiertamente están diciendo yo no voy a conversar con él o con ella. Uh-huh. ¿Te fijas? Pero hace muy poquito murió Maturana y Maturana decía veamos al otro como un interlocutor válido también. ¿Te fijas? Claro. Si pudiera conversar con Hugo Chávez, yo creo que con un café, imagino yo, conversaría con él. Pero fíjate que no le hablaría de política. Excelente, excelente. Porque creo que me tiraría el café por la cabeza. Sí, así que sí. No hablaría de política. No, hablaría de paisaje, no sé. La siguiente pregunta. La 94. Este es Kazajistán y la capital es Astana. La 94 es: si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Vamos a ver cuál sería el deseo de Javier. Chuata. Que nos vaya bien nomás.
Claro. Creo que ese sería el mayor deseo, que todo salga bien, que sea exitoso, que sea histórico, pero histórico por el buen proceder, no histórico porque sea la historia de las peleas, ¿no? Sí. No, histórico por lo bueno, en lo positivo. Excelente. Siguiente país. Te diría otros, pero no te los voy a decir. Vamos por el cuarto país. 51, Dominicana. Uh-huh. No, Dominica, y la capital es Roseau. Vamos a ver, esta tienes que saberla. ¿Cómo se llama la civilización que construyó el Machu Picchu en Perú? Inca. Por supuesto. Vamos ahora por la quinta pregunta. La 57, esta es Eslovaquia, Bratislava, la capital. La 57 es: ¿qué célebre pintor es recordado por, además de sus obras, cortarse una oreja? Van Gogh. Exactamente, la oreja de Van Gogh. Y a mí me encanta Van Gogh en su etapa, la depresiva, sí, pues la azul. Sí, que era. Ahí tienes la sexta pregunta. Oye, me salió no lo había escuchado ni en pelea de perro. 167. Suazilandia, y la capital es Babane y Lobamba. Yo imagino que debe estar en África. Sí, viste que hay muchos países que uno no conoce. 167. ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? China. Totalmente. China. Siguen siendo, después del coronavirus, los más poblados. Vamos ahora por el séptimo país. Luxemburgo, con capital en Luxemburgo. Esta es la 107. 107. El séptimo, ¿no es cierto? Sí, el Entonces séptimo. La 107. Vamos a ver, no lo consigo por acá. La 107. El sushi es un plato originario ¿de qué país? Japón. Exactamente. Vamos muy bien. Vamos por el octavo país. Belice, 19. 19. Belmopan. Belice. ¿Qué personaje favorito idolatras? Pero personaje en general, como cualquiera. Histórico, ¿no? político, artista. Chuta. Hay uno que me encanta, que es Alejandro Magno. Pero tiene su lado claro, horrible. Pero por su figura, por lo que representa. Claro, porque lograr conquistar 3/4 partes del mundo conocido con 18, 23 años es una hazaña, pero sí, increíble. Pero me encanta como líder. No las partes feas de él, que era medio alcohólico. Claro. No. Pero iracundo. Pero me encanta como líder, porque era capaz de motivar masas. Literal, masas. Claro. Y después de muerto todavía. Vamos ahora por el noveno país, Javier. Tampoco lo había escuchado nunca. Nauru. Y la capital es Yaren, en 126. 126 de viajes por el mundo. Yo pensé que me iba a tocar países más simples. ¿Cuál es la asignatura? Mira qué curiosidad. Que se te daba peor en el colegio. Matemática. Por eso agarró la historia. Matemática, horrible. No, normal, a mí también me fue muy mal en matemática. Horrible, yo no iba bien en matemática, pero llegó un momento en que no sé qué pasó. No, mal. No voy a decir mi promedio de salida de cuarto medio, pero pésimo. Hay cosas en las que uno tiene que admitir que no. Y saqué segundo lugar en el curso. Estudiaban aquí en el Liceo de Hombres. Uh-huh. A 59 de Los Ángeles, ya no es de hombre. Pero me iba bien en historia 7, en lenguaje 7, en filosofía 7, el otro 7. Entonces compensaba con eso. El horrible de matemática. No. Ahora vamos a ir terminando con el último viaje. Eso era maligno. 79, Honduras, Tegucigalpa. La pregunta que representa Honduras, en la pregunta 79, es... Vamos a ver dónde está la pregunta 79. Acá está. ¿Cuál es el mar que limita con Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Panamá? Mar Caribe. Exactamente. Con honores en esta sección de viajes por el mundo. Javier, de verdad, mira, agradecido por la experiencia, por conocer tu proyecto como constituyente, por tener la amabilidad de venir hasta acá y de ser parte también de esta comunidad que para mí es la comunidad de Migrantes de Los Ángeles, que
estamos también tratando de involucrarnos con ustedes, de ser parte de la comunidad chilena, que como te dije anteriormente nos ha recibido de la mejor manera. Ya para despedir, Javier, a todas las personas que nos escuchan y que nos ven en las diferentes plataformas, no olviden suscribirse y darle a la campanita acá abajo, darle like y compartir todo este contenido para saber mucho más de lo que se viene para Chile en los próximos años. Javier, tu mensaje para los jóvenes, para el país, para los migrantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un rato súper agradable. Se pasó cortito. Y el mensaje es tranquilidad, es calma, es observar el proceso. Creo que, tal como lo decía Héctor, deben participar del proceso y darle también su sello a este proceso, porque nosotros en Chile vamos a ser un país plurinacional. Por lo tanto, tenemos que entender que todas las personas que habitan este largo y angosto territorio tienen algo que aportar y contribuir a esta sociedad que estamos conformando juntos y la que vamos a asentar en esta base sólida que va a ser una nueva constitución, y luego ya en los futuros escañitos que vayamos construyendo, parlamentarios, presidenciales, políticas públicas, en las cuales tienen que estar todos, todas y todes, y para eso cada uno de ustedes es importante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No olviden suscribirse, darle a la campanita, darle like, comentar y compartir todo este contenido. @desde otro lugar podcast en Google Podcast, en iBooks, en YouTube, en Spotify, en Anchor. Y también pueden darle para compartir todo el contenido de las anteriores temporadas que está acá. ¿Tienes algo que decir para despedir? Muchas gracias. Y ya nos vemos en la constituyente. Así es. Tenemos una cita para después de la Constitución, así que te voy a comprometer a partir de acá. Ya saben, ya será hasta la próxima edición de Desde Otro Lugar Podcast. Cambios Volando, tu dinero llega rápido y seguro. Remesas desde Chile a Venezuela. @Cambios Volando en Instagram. Tus ideas hechas realidad en quegenial.cl. Cuadros diseñados para mejorar tus espacios. @quegenial.cl. Tasty Grill, desde el 2018 con la mejor comida venezolana y hamburguesas. @Tasty Grill LA en Instagram. Lo mejor para endulzar tus días. Tortas y dulces Milita, sabores del hogar para disfrutar. @Tortas Milita en Instagram. Backstay, los mejores para el estilismo y cuidado de tu cabello. @Backstay_Air Club en Instagram. Fletes y mudanza La Vinotinto. Seguridad, confianza y compromiso.